Hola, soy Ian de la Rosa, guionista y director de Iván y Jadum. Y bueno, la película es una historia donde el amor y el deseo son la fuerza motora y principal de una revolución que empieza por lo personal y que puede acabar en lo colectivo. ¿Quieres ser jefe de almacén o no? Claro, tío, pero es que no ha pasado nada. Iván, coño, que es por ti. Además que esta tienes para ti. Abdú, ¿Qué quieres? la familia de él no te va a querer. Bueno, la película tiene muchísimo componente de clase social, hay un componente laboral que es de hecho es el impedimento que tienen los amantes, porque tiene Iván, el personaje principal, lleva años como intentando promocionar dentro de ese almacén de hortofrutícola de la agroindustria gigante que tiene Almería. Y bueno, justo en el momento en que parece que va a conseguir ascender para tener una casa mejor para su familia, básicamente para que tengan un cuarto propio y una intimidad, pues bueno, conoce a Jadum, que es una antigua vecina que se fue del pueblo un poco buscando ser ella misma como temporera, regresa porque está cansada de trabajar por ahí, porque su familia está en el mismo pueblo, y en ese regreso pues se reencuentran, ella es envasadora, empieza a trabajar envasando tomates, y él le ascienden a jefe de línea, y ahí, bueno, sin desgranar mucho más de la película, pues se enamoran y empiezan a surgir todas las fricciones, tanto en el tema laboral como de las expectativas familiares que existen sobre el personaje de Iván, de la familia que tiene y qué quiere la familia que él sea, qué tipo de persona, qué tipo de hombre quieren que sea, y el propio Iván, ¿no?, que empieza a descubrir a través del amor que siente, el deseo y esos encuentros íntimos con Jadum, pues empieza a liberarse, ¿no?, y empieza a tener el dilema, ¿no?, de hasta dónde llegar, hasta dónde te traicionarías a ti mismo, incluso a tu propia clase social, por ascender un mini peldaño dentro de la escala. Pues la película surge de una necesidad mía, tanto como de director y cineasta, como de persona trans, en la que, bueno, sentía como una falta de referentes de historias de amor y sobre todo de personajes trans masculinos donde lo trans no fuese motivo de conflicto, ni fuese el centro ni el foco del guión, de la historia propiamente dicha. Y nace de ahí, del deseo de querer ver cuerpos en pantalla que normalmente están infrarrepresentados, cuerpos que se parecieran un poco al mío, y de celebrar y vivirlo desde un lugar donde, bueno, lo trans es una capa más de tu identidad, y donde de hecho lo trans te permite como elegir, más allá de tu género, qué tipo de persona quieres ser. Oye, ¿tú qué has hecho todos estos años? Trabajar por ahí de temporera. Yo es que nunca me he ido de aquí. Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente. Bueno, pues de una forma bastante orgánica desde el principio, ¿no? O sea, el personaje de Jadum conecta con el de Iván porque tiene esa transculturalidad, tiene ese componente trans que en su caso no tiene que ver con el género, pero que tiene que ver con habitar diferentes culturas, diferentes backgrounds en una tierra que además Almería, que bueno, me he criado allí, evidentemente para mí era muy orgánico irme a rodar mi primera peli, y desde el inicio del concepto de la primera vez que pienso en esta película hace 10 años, ya era como, vale, es una historia de amor con estos personajes en este contexto, porque el contexto Almería, invernadero, almacenes, rural, bueno, Almería por un lado también compartía ese concepto trans para mí, tal y como yo lo veo, de una tierra que pertenece a Europa, pero que está entre Europa y África, que hace de bisagra, que congrega muchos diferentes tipos de culturas, personas que llegan allí para trabajar y que se congregan alrededor del trabajo, de un sistema capitalista, y luego la propia infrarrepresentación de Almería, o sea, como Almería mundialmente conocida por Spaghetti Western, se rueda muchísimo allí, grandes producciones, pequeñas producciones, y a la vez siempre performa ser otro lugar, otro país, otro sitio, ¿no? Y pocas veces, en muy contadas ocasiones, se ve a sí misma, ¿no?, en una pantalla como es Almería ahora, o su gente, o qué tipo de personas pues ahora mismo conforman Almería, ¿no? O sea, en la contemporaneidad. Yo creo que tanto el personaje de Iván en lo transgénero, el de Jadum en lo transcultural, hispano-marroquí, y la propia Almería tenían esa falta de representación, estaban infrarrepresentados,
Y bueno, pues para mí es una carta de amor a los personajes, a la tierra y a la propia historia. Tuve mucha suerte, porque soy quien soy gracias a él. ¿Y quién eres? ¡El hombre de la casa! Tuvimos a la directora de casting, Marichu Sanz, que hizo un trabajo increíble. Y luego, concretamente, con Silver Chicón y Herminia Lo, que son las personas que interpretan a Iván y Jadum, pues Silver, cuando abrimos casting, resulta que pues, una cosa de boca a boca es uno de los mejores amigos de la directora de foto de Bea Sastre. Entonces llegamos a Silver, que es de Málaga, pero vive en Londres y está en el underground, en el drag king de super queer de Londres. Llegamos a él a través de Bea, tengo un amigo. Y al principio era como, bueno, pero me enseñaba las fotos, ¿no? Y como súper tatuado, mega moderno de Londres, tal, y yo decía, está muy bien, es súper guapo y me encanta el rollo que lleva, pero a lo mejor de carretillero en Almería, no sé si lo puedo ver por esos tatuajes. Pues bueno, al final ha sido Silver y maravilloso. Y Herminia Lo, que fue la primera que encontramos, pues mira, directamente una mañana me levanto, estaba escribiendo todavía, tal, y ya habíamos empezado el proceso de casting, y me dio por poner en Google cantante hispano-marroquí andaluza, y salió ella. Y cuando la vi, encontré una entrevista en un medio local, tal, vi las fotos que había de ella, que había muy pocas, y de repente pues sí, Restinga, que ella es cantante, y yo qué sé, pues la vi y simplemente supe que era ella. Luego hicimos todo el proceso, contactamos con ella, fuimos como poco a poco, ¿no? Tanto con Silver como con Herminia, porque éramos conscientes también de que te llega alguien de la nada, que te dice vamos a hacer una película, preséntate a un casting, a lo mejor pues te abruma, ¿no? O sea, es como, no sabes cómo va a reaccionar esa persona, te puede dar miedo, puede echarse para atrás. Entonces intentamos ser lo más delicadas posible al acercarnos y siempre las primeras, pero con todos los actores, intérpretes de la película, fuesen experimentados o no, tuviesen herramientas o no, nos acercamos de una manera en la que, bueno, los castings de primero era tomar un café o irte a comer con ellos, explicarles la película, explicarles las escenas de intimidad, las escenas de desnudez, que eran cosas que estaban clarísimas, que estaban en el guión y como que había que... Yo no iba a renunciar a eso porque formaba parte de la historia y había que contarles, ¿no? Desde primero, pues simplemente si te saltan alarma y tú no te sientes cómodo, cómoda con esto, pues no pasa nada, nos hemos tomado este café, hemos comido aquí, tan contentas todas, ¿no? Seguimos. Pero bueno, sí que teníamos acercamiento y luego tuvo un proceso de 2 meses y medio de ensayos con la coach Marisel, que fue también la coach de intimidad, con todos los personajes, especialmente, evidentemente, con Herminia y con Silver, y un proceso en el que ellos no trabajaron nunca con guión, o sea, había un guión escrito, pues, que hemos estado 4 años escribiéndolo, pero no queríamos, simplemente no queríamos queríamos trabajar desde improvisaciones, llegando a las escenas, desde algo más general, algo más concreto, más específico. Como mucho, a veces en las sesiones les leíamos el guión sin diálogo, pero simplemente para que entendieran la escena, lo que estaba sucediendo y por donde tenían que pasar, y fue a base de ensayo. Pero esto pasó con todos los actores, absolutamente todos, ninguno tenía el guión, tampoco ninguno sabía qué pasaba en la película cuando ellos no estaban, cuando su personaje no aparecía. Y otra cosa que hicimos, que pedí a producción y que me lo respetaron y trabajaron para que eso fuera así, es intentar, aparte de rodar lo más cronológicamente posible, era que nadie supiera el final de la película y rodar el final de la película al final del rodaje. Pues se consiguió, el último día de rodaje, rodamos el final de la película y a Silver y a Herminia le contamos el final la noche de antes. Le leímos el guión. Después de rodar nos fuimos a cenar, les leímos el guión, en plan, mañana se acaba, mañana cerramos y mañana vamos a rodar esto. Pues primero muy sorprendida y muy agradecida de que nos cogieran en Berlín, evidentemente, de estar en Panorama. Siempre tuvimos claro que por mucho que fuese pues, rodada en Almería con unos personajes muy concretos que no se suelen representar y tal, que estábamos hablando de sentimientos universales como es el amor y el deseo, ¿no? O sea, eso, seas quien sea, estés donde estés, lo has sentido
espero, a lo largo de tu vida, ¿no? Porque es algo de lo que venimos, es algo a lo que siempre estamos relacionándonos, ¿no? Como de quién nos enamoramos, si ese amor es correspondido o no, qué pasa durante esa relación, ¿no? O sea, esto marca muchas veces nuestras vidas, en mayor o menor grado. Entonces, bueno, yo creo que por ahí eso fue clarísimo desde el inicio del proyecto y creo que lo hemos conseguido, como la gente sale, bueno, yo lo que quería, cuando yo estaba escribiendo, yo pensaba, ay, ¿cómo quiero que el espectador termine, ¿no? Cuando salga de la sala, ¿qué es lo que quiero que sienta, piense? Bueno, pues era como, quiero que viva una historia de amor donde si no está enamorado le den ganas de volver a enamorarse, donde pueda sentir ese deseo también y pueda como conectar con algo que en pantalla no se puede, que tú, no puedes, tú lanzas el deseo al aire de que la cámara y que tus actores puedan transmitir eso y luego sucede o no sucede, ¿no? En este caso creo que ha sucedido pues, por todo lo que nos han dicho, por todas las caras. Yo veía como antes de estrenar como los primeros pases estos internos técnicos que se hacen, ¿no? Como los productores, con la gente que está montando, con todo el equipo. Y yo siempre, cuando terminaba la película, me giraba en plan, a ver qué cara llevan, ¿no? Como qué cara tienen justo, y siempre eran unas caras de una sonrisa un poco tonta, ¿no? De decir, qué bien, y qué bien tener como fe al final, ¿no? De una esperanza de tener, pues al menos haber vivido esa historia en tu vida y simplemente lanzar al aire que las oportunidades siguen existiendo, ¿no? Acabar de una manera, sí, esperanzadora. Para mí estar aquí en este pase, estos 2 días, pues es súper especial porque viví aquí mucho tiempo, transité aquí, estudié cine aquí. Yo llegué a esta ciudad con 18 años, tengo 37, y aprendí casi todo. O sea, para mí esta película es una forma también de volver a la ciudad y a las personas que me he cruzado durante los 10 años que estuve aquí, casi, todo lo que aprendí de esos encuentros, ¿no? Tanto del amor como de lo trans, porque si yo pude transitar de una manera bastante saludable, fue también porque me encontré aquí con una comunidad trans que ya estaba cambiando eso, ¿no? Como que ya te ofrecían la posibilidad de transitar desde una manera que en ese momento todavía no estaba tan instaurada, desde un lugar más constructivo y menos patologizante, ¿no? De hecho, nada patologizante. Entonces, muchas veces pienso y viniendo aquí era como es que, aparte de toda la familia, amigos, amigas, amigues que van a venir, equipo que está aquí, para mí es especial estar aquí en el DA y en Barcelona, porque siento que de alguna manera estoy devolviendo ese amor que me dieron en forma de película, ¿no? Como yo he podido hacer esta película de esta manera porque me enseñaste y entre todos que se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no?